Ahora seguimos con la siguiente clase del derecho procesal laboral, así que comencemos. Interrupción de la prescripción. El periodo de la prescripción puede ser interrumpido por una sola vez, en los casos en los que el ex trabajador hace el reclamo por escrito y que sea recibido por el ex empleador sobre un derecho o derechos debidamente determinados, término que es prorrogado por otros 3 años, en correspondencia con lo indicado en el artículo 489 del Código Sustantivo Laboral. Artículo 489. Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito por el trabajador recibido por el empleador acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, lo cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo por un lapso igual señalado para la prescripción correspondiente. En conclusión, prescripción laboral. La prescripción implica la pérdida del derecho por parte del trabajador y la cesación de la obligación por parte del empleador, puesto que por el transcurso del tiempo se pierde la oportunidad para reclamar. Prescripción de derechos laborales. Los derechos laborales no son indefinidos, prescriben a los 3 años después de haberse causado. Los 3 años se cuentan desde la fecha en que los derechos se hacen exigibles. Prescripción del salario. El salario se hace exigible una vez haya terminado el periodo de trabajo pactado, lo que sería diario, semanal, mensual, quincenal. La prescripción empieza a correr el día siguiente del vencimiento del plazo para pagar el salario. Ahora seguimos con la prescripción de las vacaciones. Las vacaciones se causan al cumplir un año de servicios. Solo son exigibles un año después, es decir, la prescripción comienza a correr un año después de su causación. Como ejemplo, las vacaciones se causan el 31 de diciembre del 2009. Solo son exigibles a partir del 31 de diciembre del 2010. Ahora seguimos con la prescripción de la prima de servicios. Debe ser pagada en 2 cuotas. Primero, hasta el 30 de junio, segundo, hasta el 20 de diciembre. La prescripción comienza a correr el 1 de julio y luego el 21 de diciembre. Ahora seguimos con la prescripción de las cesantías. Las cesantías son exigibles al momento de terminar el contrato de trabajo. La prescripción comienza a correr al día siguiente de la finalización del contrato. Ahora seguimos con la interrupción de la prescripción. Artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo. Se interrumpe como consecuencia del reclamo escrito del trabajador al empleador. La interrupción opera por una sola vez. La prescripción empieza a contarse de nuevo a partir de la fecha en que se ha presentado por escrito el reclamo por el lapso de 3 años. Ahora seguimos con la prescripción de la demanda. Artículo 90. La presentación de la demanda interrumpe el término de prescripción, siempre y cuando el auto admisorio de la demanda se notifique al demandado por el demandante dentro del año siguiente a la notificación que realiza el juez el demandante del auto admisorio. Si se notifica después del año, la prescripción se interrumpe con la notificación del demandado. Ejemplo: presentación de la demanda 30 de junio del 2020. Lo que sería Pedro. Admisión de la demanda 18 de agosto del 2020, lo que sería el juzgado. Y notificación de la demanda el 19 de agosto del 2020. Se tiene un año para notificar al demandado. Se cuenta un día después de la notificación, 20 de agosto del 2020, al 20 de agosto del 2021. Ahora seguimos con la citación 1. Se notifica dentro del año a tiempo. El demandante notificó el 30 de septiembre del 2020. Por tanto, la prescripción se entiende con la fecha de la presentación de la demanda, o sea, el 30 de junio del 2020. Citación 2. Se notifica después del año. No se notifica a tiempo. El demandante notificó el 11 de noviembre del 2021. Por tanto, se entiende la prescripción el 11 de noviembre del 2021. La norma dice que si se notifica después de un año de la fecha del auto admisorio, se entiende que la prescripción se interrumpe con la fecha de notificación. Esto es importante porque se puede dar varias cosas, como la fecha de despido, que sería el 30 de abril del 2018. Fecha de la prescripción 30 de abril del 2021. Ejemplo 2. Fecha del despido sin justa causa el 30 de octubre del 2018. Presentación de la demanda el 30 de septiembre del 2020. Admisión de la demanda el 11 de noviembre del 2020. Notificación de la demanda el 12 de noviembre del 2020. Citación 1. Juan notifica al demandado el 10 de octubre del 2021. Tiempo para notificar el 13 de noviembre del 2020 al 13 de noviembre del 2021. Fecha de la prescripción de la demanda el 10 de septiembre del 2020. El derecho está vigente. Citación 2. Juan notifica al demandado el 15 de noviembre del 2021. Tiempo para notificar entre el 13 de noviembre del 2020 al 13 de noviembre del 2021. Fecha para contar la interrupción de la prescripción el 15 de noviembre del 2021. Fecha de la prescripción contando 3 años hacia atrás el 15 de noviembre del 2018. El derecho está prescrito. Reclamación administrativa del artículo 6 del CPT y SS. Es un requisito de procedibilidad. Es un requisito previo para demandar a la nación, a las entidades territoriales o públicas. Consiste en el simple reclamo escrito que realiza el servidor público o el trabajador oficial sobre el derecho pretendido. No requiere de ninguna formalidad. El administrado tiene 2 opciones: esperar un mes sin que la entidad dé respuesta, esperar que la entidad dé respuesta. Se suspende la reclamación administrativa, más no el derecho que se reclama. La primera regla: cuando se hace la simple reclamación administrativa, la prescripción se suspende y se interrumpe en entidades públicas. Se interrumpe, no puede volver a contar, se suspende hasta que la administración dé respuesta. Ejemplo 1. Despido del trabajador oficial. Fecha del despido sin justa causa
causa el 30 de noviembre del 2020. Fecha de la reclamación administrativa el 30 de marzo del 2021. Fecha de la respuesta el 15 de octubre del 2021. ¿Cuándo se interrumpió la prescripción? El 30 de marzo del 2021. ¿Desde cuándo hasta cuándo se suspendió la prescripción? Desde el 30 de marzo del 2021 hasta el 15 de octubre del 2021. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para demandar? Hasta el 15 de octubre del 2024. Ejemplo 2. Se debe cumplir con el requisito de procedibilidad. Reclamación administrativa 8 de abril de 2022. Aquí se suspende la prescripción y se interrumpe. Respuesta del municipio el 15 de agosto de 2022. ¿Cuánto tiempo tengo para demandar en los procesos de fuero? 2 meses. Se suspendió desde el 8 de abril de 2022 hasta el 15 de julio de 2022. ¿Hasta cuándo tengo para demandar? Hasta el 15 de septiembre de 2022. Segunda regla. Cuando se hace la reclamación ante una entidad privada solamente se interrumpe, no se suspende. Ante las entidades privadas no se debe cumplir con el requisito de procedibilidad, pero sirve para interrumpir la prescripción por una sola vez. Un trabajador presentó una reclamación administrativa el día 30 de octubre del año 2019, por cuanto el día 10 de febrero del año 2019 fue despedido sin justa causa. El empleador contesta la reclamación con fecha el 30 de noviembre de 2019. Fecha del despido el 10 de febrero de 2019. Fecha de reclamación administrativa el 30 de octubre del 2019. Fecha de contestación el 30 de noviembre del 2019. Así las cosas, el trabajador tiene hasta el 30 de octubre del 2022 para presentar la demanda. Solo se tiene en cuenta la fecha de presentación de la reclamación administrativa y desde ahí se cuenta. La tercera regla. En las acciones de fuero sindical en entidades públicas la acción se interrumpe y se suspende. Ejemplo 1. Despido por gobernación de Nariño. Empresa público. 30 de octubre de 2018. Reclamación administrativa 18 de noviembre de 2020. Respuesta de la entidad el 20 de marzo de 2021. ¿Cuándo se interrumpió? El 18 de noviembre de 2020. ¿De cuándo a cuándo? Del 18 de noviembre de 2020 al 20 de marzo de 2021. ¿Hasta cuándo tiene para demandar? Hasta el 20 de marzo de 2024. Cuarta regla. En las acciones de fuero sindical en entidades privadas la acción solamente se interrumpe. Ejemplo 2. Pedro, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Contatar, de entidad privada, despedido el 30 de junio de 2022. Reclamación el 19 de agosto de 2022. La empresa le respondió el 30 de agosto de 2022. Se interrumpe el 19 de agosto de 2022. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para demandar? Hasta el 19 de octubre de 2022. Ejemplo 2. Trabajador privado del sindicato del SESMAC fue despedido el 10 de febrero de 2022. Reclamación administrativa el 8 de abril de 2022. Aquí se interrumpe la prescripción. Respuesta de la universidad el 15 de julio de 2022. ¿Cuánto tiempo tengo para demandar en los procesos de fuero en la empresa privada? 2 meses. Se interrumpe el 8 de abril de 2022. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para demandar? Hasta el 8 de junio de 2022. Ahora seguimos con la competencia general, artículo 2, CPT y SS. Asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria en lo laboral. Conoce de los conflictos jurídicos que se relacionan directamente o indirectamente con el contrato de trabajo, por ejemplo, trabajadores oficiales. En consecuencia, se excluye el conocimiento de los conflictos económicos del artículo 3, CPT y SS. El artículo 3, exclusión de los conflictos económicos. La tramitación de los conflictos económicos entre empleadores y trabajadores se continuará adelantando de acuerdo con las leyes especiales sobre la materia. El conflicto jurídico tiene que ver con la aplicación e interpretación de una norma jurídica preexistente. Cuando hablo del conflicto económico, estoy hablando de la creación, suspensión o modificación de normas jurídicas. Ejemplo, convenciones colectivas de trabajo. Segundo, las acciones que provienen de fuero sindical, en un proceso especial. Tercero, la disolución y liquidación de sindicatos, proceso especial, cuando hay una reducción de mínima de integrantes, lo que serían 25. Cuando se cumple una causal dispuesta en los estatutos, por decisión de las terceras cuartas partes de la Asamblea General. Y por último, por sentencia judicial. Cuarto, por conocer del proceso de verificación de la entidad o ilegalidad de la huelga. Proceso especial, Ley 1210 de 2008. La huelga está regulada aparte de un proceso de negociación. El paro es la cesación de actividades de manera intempestiva. La huelga es legal y el paro es ilegal. Quinto, va a conocer de los conflictos jurídicos que se susciten en el reconocimiento y pago de los honorarios en los contratos de prestación de servicio personal con entidades privadas. Contrato de prestación de servicios personal Intuite Person, que se suscriba con una entidad privada. Ángela presta sus servicios personales al hospital departamental, entidad del Estado, y no le paga los honorarios. La competencia es de la jurisdicción contencioso administrativa. Un grupo de personas constituye una SAS para asesorar a la Universidad SESMAC. Como parte de ese contrato, la SAS envió a Francisco para realizar asesoría. Resulta que la de la Mariana, la competencia es de la jurisdicción ordinaria civil. Sexto, conoce el recurso extraordinario de revisión. El recurso de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas. Procede contra sentencias ejecutoriadas solo en 4 causales. Primero, la sentencia fue proferida con contratos falsos, con documentos falsos, así declarados por la jurisdicción ordinaria en lo penal, documentos falsos. Segundo, cuando la sentencia fue producto de testimonios declarados como falsos por la jurisdicción ordinaria en lo penal,
testimonios falsos. Tercero, cuando la sentencia es producto de un hecho delictivo del juez declarada por la jurisdicción ordinaria en lo penal. Cuarto, cuando el abogado cometió el delito de infidelidad en los deberes profesionales declarado por la jurisdicción ordinaria en lo penal. Se tiene 5 años como máximo para pedir la revisión. Se cuentan desde la ejecutoría de la sentencia en lo laboral. Séptimo, recurso de anulación del laudo arbitral. El laudo lo profiere el Tribunal de Arbitramiento, que resuelve el conflicto que puede ser económico. Lo único que reconoce es el recurso de anulación del laudo arbitral. Si el laudo arbitral resuelve un conflicto jurídico, lo conoce la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial. El conflicto jurídico se resuelve en derecho. Si el laudo arbitral resuelve un conflicto económico, lo va a reconocer la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El conflicto económico se resuelve en equidad porque no tengo base jurídica. Octavo, va a conocer la ejecución de las multas impuestas por el SENA, cuando los empleadores no cumplen con las cuotas de aprendices. Cuando la empresa tiene más de 15 empleados, deben tener un aprendiz. Entre 15 y 20, un aprendiz. Por cada 10 adicionales a los primeros 20 deben contratar a otro aprendiz. El SENA no tiene jurisdicción coactiva, por tanto se va a la jurisdicción ordinaria en lo laboral, donde presenta un proceso ejecutivo. Noveno, va a conocer de las controversias que se susciten entre las entidades del Sistema Integral de la Seguridad Social, EPS, ARL, IPS, AFP, con sus afiliados o beneficiarios entre las mismas entidades, a excepción de controversias contractuales y responsabilidad médica. Ejemplo, el Hospital Civil de Ipiales va a demandar a la EPS Salud Coop por el no pago de la prestación de servicios. La competente es la jurisdicción contenciosa administrativa. Un usuario demanda al Hospital San Pedro, entidad privada. Examen teórico de los principios y práctico todo lo demás. Ahora seguimos con la competencia funcional. Primero, Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Primero, revisa recurso extraordinario de casación superior a 120 salarios mínimos mensuales vigentes. Segundo, conoce recurso de queja cuando no se concede la casación. Tercero, conoce recurso de casación de laudos arbitrales en conflictos económicos. Cuarto, resuelve los conflictos de competencia entre tribunales y juzgados laborales de diferente distrito judicial. Quinto, conoce segunda instancia en un proceso especial de huelga. Y sexto, no conoce procesos ordinarios en segunda instancia. Tenemos que tener en cuenta de que los conflictos en competencias jurisdiccionales lo resuelve la Corte Constitucional. Segundo, Tribunal Superior en su sala laboral. No conoce nada en primera instancia, entonces se dedica a resolver apelaciones de autos y sentencias. Excepcionalmente resuelve grado jurisdiccional de consulta de las sentencias preferidas en primera instancia. Resuelve recurso de queja cuando no se conceda apelación. Resuelve recurso de anulación de laudos arbitrales que resuelven un conflicto de tipo jurídico. También resuelven los conflictos de competencia cuando se suscitan entre juzgados del mismo distrito judicial. También conoce en primera instancia de un proceso especial que es el proceso de verificación de la legalidad e ilegalidad de la huelga, Ley 1210-08. Tercero, juzgado laboral del circuito. Procesos de primera instancia superiores a 20 salarios mínimos mensuales vigentes. Excepcionalmente va a conocer del grado jurisdiccional de consulta de sentencias de única instancia. También conoce de los procesos de única instancia cuando en el lugar no haya jueces de pequeñas causas. Ejemplo, en Ipiales, en Nariño. Si no hay juzgado laboral del circuito en la jurisdicción, entonces conoce el juez civil del circuito. Si no hay juez civil del circuito, entonces el juez más cercano. Cuarto, juzgado laboral de pequeñas causas laborales y competencias múltiples. Conoce procesos de única instancia, cuantía hasta 20 salarios mínimos mensuales vigentes. Competencia territorial. Primero, la cuantía. Única instancia menor a 20 salarios mínimos mensuales vigentes, juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples. Primera instancia, superiores a 20 salarios mínimos mensuales vigentes, juez laboral del circuito. Segundo, competencia en razón del lugar. Dependiendo de la cuantía, será el juez del último lugar donde se prestó el servicio o del domicilio del demandado o elección del demandante. Ejemplo, María tiene su domicilio en Pasto, trabajó en Bogotá y el domicilio de empleador es en Cali, y las pretensiones son 15 salarios mínimos mensuales vigentes. El competente será el juez de pequeñas causas de única instancia de Bogotá o de Cali. Competencia cuando se va a demandar a la nación. Sin importar la cuantía, siempre el competente va a ser el juez laboral del circuito. De no haberlo, entonces el juez civil del circuito de último lugar donde se prestó el servicio o el domicilio del demandante a elección del demandante, porque la nación hace parte de todo el territorio nacional. Aquellas entidades que no gozan de personería jurídica y sean de orden nacional, por ejemplo los ministerios. Ejemplo, Juan, trabajador oficial del Ministerio de Defensa cuyas pretensiones son de 15 salarios mínimos mensuales vigentes, quien laboró en Pasto, vive en Cali y el domicilio del ministerio es Bogotá. Respuesta: sin importar la cuantía, juez laboral del circuito de Pasto o de Cali. Cuando voy a demandar al departamento, entidad territorial, sin importar la cuantía, siempre el competente va a ser el juez laboral del circuito. De no haberlo, entonces el juez civil del circuito del último lugar donde se prestó el servicio, pudiendo escoger entre el circuito del departamento o el circuito de la capital, siempre y cuando es el mismo territorio. Haya dos circuitos judiciales, por ejemplo, de Bogotá. Cuando voy a demandar al municipio, sin importar la cuantía, siempre el competente va a ser el juez laboral del circuito. De no haberlo, entonces el juez civil del circuito del último lugar donde prestó el servicio. Siempre va a corresponder el domicilio del municipio.